Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa y hoy vamos a aprender el pasado simple. ¿Ok? The simple past tense. ¿Cuándo ocupamos el pasado simple? El pasado simple lo utilizamos cuando hablamos de acciones o actividades que ya se completaron en el pasado. También cuando ocupamos estas oraciones, normalmente se les agrega o le agregamos pequeñas claves, no claves, pero palabras que nos indican que fueron actividades del pasado, como por ejemplo yesterday, ayer, last week, la semana pasada, last night, anoche o la noche pasada, last month, el mes pasado, etc. Last, last year, cosas de esas. Cuando tenemos una oración en afirmativo, a nuestro verbo le vamos a agregar ed. Cuando tenemos una oración en negativo, vamos a agregarle did not y no vamos a cambiar nuestro verbo, no lo vamos a modificar. Y finalmente, en preguntas, vamos a ocupar did, vamos a ocupar did, que es nuestro auxiliar, le llamamos auxiliar, nuestro sujeto, que es la persona a quien nos estamos dirigiendo o de quien estamos hablando, y por si no lo recuerdan, nuestros subjects son I, he, she, it, you, we, they. ¿Ok? Y nuestro verbo igual sin modificarlo. Y finalmente, bien importante, nuestra question mark. La question mark es nuestro signo de interrogación. Aquí les puse algunos verbos regulares. Tenemos en la primera columna el verbo y en la siguiente columna es la traducción en español. Work, trabajar. Paint, pintar. Live, vivir. Start, empezar. Love, amar. Want, querer. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque querer nos referimos a querer algo. ¿Ok? Yo puedo querer, yo quiero un vaso de agua, por ejemplo. I want a glass of water. Y sin embargo, cuando ocupamos love, es cuando amamos o queremos a alguna persona o una actividad. Entonces ahí hay alguna diferencia entre amar y querer. Nuestro siguiente verbo es hate, odiar, need, necesitar. Y aquí tenemos algunos ejemplos con verbos regulares. Claro, I worked in the downtown. My brother painted a house. My family and I lived in Mexico City. John started a YouTube channel. Okay. Y aquí está nuestra formulita para oraciones en afirmativo. Entonces es el sujeto, nuestro verbo y nuestro verbo con terminación ed. I lived in Miami. Yo viví en Miami. Después tenemos Peter worked in Walmart. Peter trabajó en Walmart. Mary and Katie loved Friends. Mary y Katy amaron Francia. Les encantó Francia, ¿ok? Heather wanted a teddy bear. Heather quería un osito. Después vamos a ver aquí en nuestras oraciones en negativo. Para nuestras oraciones en negativo vamos a utilizar nuestro sujeto. Vamos a agregar nuestro did not or didn't. Entonces esto es lo que nos va a indicar que
que es una oración negativa y que es el pasado. Posteriormente vamos a agregar nuestro verbo sin modificar. Entonces tenemos I did not live in Miami. Estas son las mismas oraciones de hace rato, pero en negativo. Peter did not work in Walmart. Peter no trabajó en Walmart. Mary and Kaylee did not love Friends. Heather did not want a teddy bear. Heather no quiso un osito de peluche. ¿Okay? Después tenemos nuestras preguntas. Igual, súper importante. Did, que es nuestro auxiliar, nuestro sujeto y después nuestro verbo sin modificarlo y súper importante, igual nuestra question mark. Did I live in Miami? Yes, I did. Es lo que puedes contestar, ¿ok? Did Peter work in Walmart? No, Peter didn't. Or Peter did not. Did Mary and Carrie love Friends? Yes, they did. Did Heather want a teddy bear? No, she did not. Perdón por esto, pero iba a arreglarlo hace rato, pero ok, entonces aquí me faltó decir did not. Entonces aquí ya tenemos no, she didn't. Ok. Después vamos a tener algunas reglas de cómo vamos a deletrear nuestros verbos cuando les agregamos la ed. Entonces la mayoría de nuestros verbos se les va a agregar ed. Start, started. Este es empezar. Help, ayudar, helped. Les agregamos solo ed. Después, la siguiente regla nos dice que si nuestro verbo termina, el verb ending, si nuestro verbo termina en una consonante y en una e, solamente les vamos a agregar d, una d de verb. Entonces, live es vivir, left. Después, move es mover, o cuando alguien se cambia de casa también lo ocupa mucho. I move. ¿Ok? Me mudé. Love, amar, loved, y hate, hated. Entonces todos estos verbos tienen una consonante y tienen una e al final, entonces solo se les agrega d. Nuestra siguiente regla nos dice que si tu verbo termina en una sola vocal y una sola consonante, vamos a doblar la consonante. Vamos a poner la consonante 2 veces y después agregar ed. Entonces aquí tenemos stop, stopped. Entonces aquí doblamos la p y agregamos ed. Y que stop es detener o parar. Plan es planear y va a quedar así, planned. Vamos a doblar nuestra N, doble N y L. ¿Ok? Hay algunas excepciones, ¿ok? Cuando tenemos esta regla que tenemos una sola vocal y una sola consonante, pero esa consonante es W o X, no vamos a doblar la consonante. Como por ejemplo tenemos fix. Fix es arreglar. Fix, fixed. Show, showed. Show es enseñar o mostrar. Después, esta otra regla es un poquito, vamos a llamarla tediosa, aburrida. Yo, la verdad, no me detengo a pensar en esta regla, pero la regla dice, si nuestro verbo tiene 2 o más sílabas y el estrés no termina en la última sílaba, no vamos a doblar la consonante. Entonces esta la regla nos confunde, ¿ok? Entonces esto simplemente quiere decir que si tenemos un verbo
¿ok? Lo dividimos en sílabas. Open. Entonces, ¿dónde están los estrés de esta sílaba? Open. ¿Dónde suena más fuerte? En la O, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir, entonces la regla dice, si el estrés no está en la última sílaba, entonces no doblamos la consonante. Ok, entonces aquí aplica, ¿no? Open. O suena más fuerte. Entonces, y aquí tenemos que tiene una vocal y una consonante, como anteriormente escuchamos en nuestra regla, pero la sílaba no termina al final. Entonces aquí no vamos a cambiar, no vamos a doblar la última consonante, simplemente vamos a agregar ed. ¿Ok? Entonces esta, creo yo, o ahorita que lo acabo de explicar, me suena a la regla de los nos. ¿Ok? No termina en una sílaba con estrés, entonces no doblamos las consonantes. No, 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 no. Travel es viajar, travel. No doblamos consonante. Exit, exited. No doblamos la consonante. La que sigue. La regla que sigue nos dice que si nuestro verbo termina en una consonante y en una Y, vamos a cambiar la Y por I latina. Disculpen, aquí iba yo a poner una I latina, pero no sé por qué la puse en mayúscula o el autocorrector, no sé. Y después le vamos a agregar una ed. Entonces cambiamos la Y por I latina y le agregamos I, ed. Study es estudiar, study. Entonces aquí cambiamos nuestra Y por I latina y le agregamos ed. Y finalmente nuestra última regla es cuando nuestro verbo termina en IE. Simplemente le agregamos una D. El ejemplo que tenemos es die, y que es morir. Y nuestra conjugación nos va a quedar died. Ok, entonces es tiempo de que tú practiques el spelling, ¿ok? El deletreo de estas palabras. Puedes pausar el video y después vamos a ver nuestras respuestas. ¿Ok? Déjame te explico. Jump es saltar, brincar. Ask es preguntar. Finish es terminar. Help, ayudar. Invite suena muy parecido a español. Invitar. Arrive es llegar cuando llegas a algún lugar o cuando llegas del aeropuerto. Decimos que es arrive. Miss, extrañar. Kill, matar. Stop, detener o parar. ¿Ok? Vamos a ver la respuesta. Y entonces aquí tenemos jumped, passed, finished, helped. A todos estos verbos les agregamos ed. ¿Ok? No hubo ningún cambio, nada. Simplemente agregar ed. Después tenemos invited, arrived. A esos dos verbos les agregamos simplemente una D. Aquí no, porque terminaban en E. Y les agregamos la D y listo, quedaron. Después tenemos estos dos. Tienen dos, terminan en dos consonantes, miss and kill. Terminan en dos consonantes. Entonces no hay ninguna regla que nos hable de esto. Simplemente le agregamos ed y ed. ¿Ok? Estos dos entran dentro de nuestra primera regla, que es la mayoría de los verbos se les agrega ed. Y finalmente tenemos stop, stopped. Y aquí le vamos a agregar ped. Vamos a doblarla con la última consonante y agregar ed. ¿Ok? Y vamos a practicar. Ok, les puse aquí algunas oraciones, el verbo que corresponde y ustedes lo tienen que poner en
pasado. Ok, entonces tenemos I blank English in high school. Yo, que en espacio, ustedes tienen que llenarlo, inglés en high school. My mother blank in Michoacán. Okay. My brother not like, porque vamos a hacer esta oración en negativo, rice and beans. Kelly, espacio, blank, money to buy a house. Y la última, blank, Mary, blank, several hours to take the bus. Entonces aquí va a ir nuestro auxiliar, aquí está nuestro sujeto, ya lo tenemos, y aquí nos dice qué verbo vamos a ocupar. Entonces vamos a la siguiente diapositiva y... Ok, so I studied English in high school. Yo estudié inglés en la preparatoria, bachilleres o como le llamen. My mother left in Michoacán. Mi mamá vivió en Michoacán. Para esos que viven en México saben de dónde hablo. Michoacán es un estado en México. My brother did not like rice and beans. Okay. A él no le gustó el arroz y frijoles. Kelly saved money to buy a house. Entonces, save es un verbo que es para ahorrar o para guardar dinero. ¿Okay? Especialmente ahorrar. Y finalmente tenemos, did Mary wait several hours to take the bus? Entonces, Mary esperó muchas horas para tomar el bus. ¿Ok? Bueno, entonces esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Si tienen alguna duda o pregunta o les gustaría que hiciera un video de cualquier otro tema, pónganmelo en los comentarios. Voy a hacer lo posible para trabajar en algún video de su interés. ¿Ok? Bye bye.